crecemos y de verdad es un gozo el amor que nos tenemos. Eso para mí es muy especial como iglesia, ver el gozo, el espíritu de amor fraternal que hay en esta iglesia es tremendo y a veces yo bromeo, a veces demasiado creo, pero soy feliz cuando estoy aquí en la iglesia y eso me es de mucho ánimo. Ver también a Tony esta tarde y a Sara, gracias por haber venido a reunirse aquí con nosotros. Y deseo que el Señor os bendiga mucho. Tony ya le he dicho que va a predicar más de una vez en esta iglesia, así que lo vamos a exprimir. También va a cantar, eso no lo sabía él, pero también lo haremos cantar. No, Tony, no. Bueno, sí, también, pero no te amoïnis. Muy bien, vamos a abrir en el libro de Apocalipsis y estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, como hemos dicho, la serie de este libro de Apocalipsis en los diferentes mensajes. Y hoy seguimos con el tema de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y para hacer un pequeño recorderis y centrarnos, recordad que esto es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es cierto que habla de profecías, de lo que va a pasar en este mundo, del fin del mundo. Todo eso es así y está aquí en las Escrituras. Pero recordad principalmente que el libro de Apocalipsis es Cristo revelándose al mundo entero y conociéndole más aún, esa gran oportunidad que tenemos. Estaba disfrutando esta semana mientras oraba y hacía un paralelismo, no es el tema del mensaje, pero os lo quiero compartir. Un paralelismo de Cristo cuando en su primera venida le desnudaron de su ropa, le quitaron sus ropas de gala, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, su rostro fue golpeado, fue escupido, esputos cayeron sobre ese rostro. Esa fue esa venida de Cristo, esa primera venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vemos aquí en el libro de Apocalipsis, primer capítulo, que él ahora está vestido de ropas de gala, no desnudo. Ya no está desnudo en la vergüenza de la cruz, sino que se manifiesta con todo su poder, toda su gloria y todo su esplendor. Ya no hay una corona de espinas sobre su cabeza, sino una corona real, de rey de reyes, de señor de señores. Su rostro como fuego ardiendo. Ya no ha sido golpeado, ya no ha sido escupido. Al contrario, como dice el Salmo 2, besad al Hijo para que no se enoje en el día de su ardiente furor. Y aquí le vemos al Hijo de Dios en su gloria preciosa, sus pies que fueron horadados, sus manos que fueron horadadas. Están ahí esas señales eternas, recordándonos la redención que Él nos ha dado. Y el capítulo 1 hemos visto esa visión de la isla de Patmos, para introducirnos a una segunda parte en el libro de Apocalipsis, las cosas que son. Ya hemos dicho y determinado que las cosas que son se refieren a esas iglesias en Asia Menor, iglesias locales como la nuestra, constituida por personas como nosotros, muchos de ellas judías, algunos helénicos que se habían convertido al Señor y ahora estaban en diferentes situaciones, algunos bajo persecución, otros más o menos haciéndola pero perdiendo su primer amor, otros mezclando el error y la falsa doctrina. Y en esa época histórica hay algo que nos sorprende y vamos a hablar de ello. Cuando de repente esas 7 cartas a esas 7 iglesias se convierte en una visión hacia el futuro, en una visión profética. Ahora, esto no fue enseñado siempre y es cierto. Cuando miramos los primeros escritos de los padres de la iglesia, lo primero que encontramos es que ellos creían que estaban viviendo en el tiempo casi de Apocalipsis, estaban viviendo en el tiempo de la venida del Señor para empezar el milenio. No veían todo lo que nosotros hoy vemos, pero tenían una bendita esperanza, la esperanza del retorno del Señor Jesucristo por su iglesia y del rapto de la iglesia. Y esto es importante que lo entendamos en mi introducción. Porque, hermanos, esta bendita doctrina de que el Señor vendría a liberar a su iglesia del día de la ira, se perdió pronto cuando Constantino tomó el poder y mezcló la religión pagana romana con el cristianismo. Desde entonces la Iglesia Católica dejó de enseñar esta verdad preciosa del rapto de la iglesia. Pero los primeros creyentes esperaban ese rapto. Ahora no es el tema de este mensaje, de hecho, si queréis más información, ya he grabado un vídeo que lo tenéis ahí en YouTube,
para poder ver las pruebas, las evidencias, como la enseñanza del rapto pretribulacional ha sido enseñado a lo largo de la historia. No fue Darby el primero que lo mencionó y Scofield el primero que lo mencionó. Esto tenemos que tenerlo bien claro, y ahí en la página de YouTube vais a encontrar estas, creo que hay 40 páginas, 40 folios, de nombres, fechas y escritos de hermanos que creían en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Y es importante que tengamos esto bien señalado, porque Satanás está bombardeando a su iglesia hoy en día con mensajes no de esperanza, sino de desaliento y de desasosiego. Algunos predicadores escuchaba que decía que la iglesia va a pasar por la tribulación y que tenemos que preparar a la iglesia para morir por Cristo, para la persecución, que tenemos que preparar a nuestros hijos para que no se pongan la marca de la bestia. Y este mensaje es del infierno mismo, porque la palabra de Dios nos muestra que alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo no puede ser sellado después con la marca de la bestia para perder su salvación. El Espíritu Santo nos revela en la Escritura que la iglesia, la novia del Cordero, será librada de esa ira venidera. Porque esa ira venidera es ni más ni menos que la ira del Cordero. Y escucha esto, porque si no sería paradójico. ¿Cómo la novia del Cordero va a caer en la ira del Cordero? No tiene sentido alguno, no tiene propósito, sino más bien es un mensaje para desalentar al creyente. Y en este tiempo que estaban viviendo estas iglesias, ya bajo Diocleciano, en los años de persecución, en esos momentos de sufrimiento, la venida del Señor era una luz de esperanza, un gozo en el camino, una alegría que les ayudaba a avanzar en medio de las dificultades. Lo mismo que pasa en nuestros días, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces durante estos días de pandemia, de terror mundial, muchos de nosotros hemos dicho el Señor viene pronto? Y nos hemos consolado con ello. Nos hemos consolado. ¿Cuántas veces me habéis oído decir esto es principio de dolores? Esto es una de esas señales del dolores de parto. Y puede ser que el Señor venga a por su iglesia hoy mismo. Y si esto que estamos sufriendo os parece difícil y terrorífico, ¿cuánto más será aquel tiempo cuando la ira del Cordero caiga sobre la humanidad? Hermano, el espanto, la muerte, la peste, la guerra, el hambre, la desolación en el mundo entero va a ser algo que jamás ha existido. Yo confío por las promesas que Dios me ha dado que la iglesia de Jesucristo no estará aquí para vivir esas cosas, sino que estaremos en los cielos, gozándonos no de la ira del Cordero, sino de las bodas del Cordero, de la cena del Cordero. Estaremos cantando ese himno nuevo, ese cántico, el cántico del Cordero. Y eso es nuestra esperanza. Ahora bien, hubo un tiempo y tenemos que ir a la vieja Inglaterra de los años 1600 para empezar a ver que la enseñanza del simbolismo de esta iglesia va a empezar a tener efecto. ¿Y por qué así? Bien, dejadme en esta introducción, antes de entrar en el texto, deciros algo que es importante entender en la hermenéutica bíblica. La verdad de la Escritura está ahí toda. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nueva información. Pero la comprensión de esta verdad ha tomado su tiempo o se ha olvidado. Os pongo un ejemplo. Lutero, 1517, clava en la catedral de Gutenberg unas tesis en contra de la venta de indulgencias. Empieza entonces a haber una revolución dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana Papista, diciendo que debemos predicar la justificación por gracia. El justo por la fe vivirá. ¿Acaso nunca antes se había predicado esa gran verdad? ¿Acaso nadie más lo había dicho hasta el 1517? ¿Por qué es que ahora cuando los reformadores dicen, oh, Iglesia reformata semper reformata, como lo dicen ellos en latín, y van a Lutero y van a Calvino para hablar de estas doctrinas de la gracia, como si nunca antes jamás que ellos hubiera existido tal enseñanza? Esto es un error, ¿verdad que sí? Porque antes que Lutero golpeara esa puerta de madera con un martillo o una piedra, las verdades de la Escritura ya resonaban en los cielos y ya tronaban esas verdades que el justo por la fe vivirá. Lo que pasa es que la apostasía de aquellos días
se había hecho que se perdieran estas grandes verdades. Y lo mismo pasa con lo que estoy hablando hoy en día. Las verdades del rapto de la iglesia fueron predicadas desde Pablo a la iglesia en Tesalónica o a la iglesia en Corinto, al Señor Jesucristo hablando de cómo su iglesia sería liberada. Y de repente, por 300 y pico años fueron enseñadas y de repente, Constantino, 312, la unión y el inicio de la iglesia papista hará que estas grandes verdades se olviden. Hoy es momento de poder volver a predicar con poder que Cristo viene a por su iglesia. Y viene pronto. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Y así que la enseñanza de estas 7 iglesias, como símbolos de 7 épocas futuras, se empezó a enseñar en Inglaterra, sí, en esos años, pero ya existía mucho antes. Y tenemos incluso, y lo podéis ver ahí en los escritos que os he presentado, como creyentes antiguos creían en esa bendita esperanza. Así que la carta a Éfeso, la primera carta, es una carta a una iglesia local que existe en ese momento dado. Es una carta a ti y a mí que en momentos dados necesitamos escuchar estas verdades o ciertas verdades, y en otros momentos necesitamos escuchar verdades como la iglesia de Esmirna, que ahora hablaremos. Pero hermanos, estas cartas también es una ventana abierta al futuro. He leído en una historia de arqueología que se encontró en un castillo bastante antiguo y abandonado, un túnel, y en ese túnel una puerta secreta. Encontraron que la puerta tenía un candado, y junto a ese candado había un manojo de llaves. Empezaron a probar una, no funcionó. Empezaron a probar otra, no funcionó. Y empezaron a probar todas las que había hasta que al final pusieron a una llave que abrió el candado de esa puerta, incluso años después. Lo que os voy a enseñar ahora es esa llave que abre el candado de la interpretación de estos pasajes. Las iglesias, las 7 iglesias y las 7 cartas son cartas a iglesias locales, pero nos hablan de eventos futuros, históricos, que hoy en día estamos ya en la última iglesia, la Odisea. Pero veamos un momento a viajar en el transcurso del tiempo, volvamos al pasado para leer ahora sí la iglesia de Esmirna en el versículo 8. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Voy a leer hasta ahí. Veremos el tiempo que puedo cubrir estos versículos antes de seguir a la siguiente iglesia. La palabra Esmirna, qué palabra tan extraña. Se traduce como amargo, amargor, amargura. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, un lugar amargo, un lugar donde las fuentes eran amargas, las fuentes de agua. Un lugar de sufrimiento, sin duda alguna. Entendemos, si comparamos la carta anterior, el año 30 hasta el 100, Éfeso, cuando es el inicio de la iglesia, el esplendor, la fuerza, la espiritualidad de esa iglesia, que llegó en un momento que la iglesia tuvo que beber de un vaso de amargura, ajenjo y hiel, como aquel líquido que le fue dado al Señor Jesucristo en la cruz. La iglesia de Esmirna está en tiempos de amargura. ¿Por qué? La fecha que hemos puesto es el año 100 hasta el 312, 313. Es el pico de las persecuciones contra la iglesia. Debemos recordar que la iglesia es perseguida en un primer momento por los judíos, los de Judá, aquellos que creían que estos cristianos, seguidores de Jesucristo,
Era una secta salida del judaísmo, era una apostasía, eran herejes que debían morir. Pablo de Tarso lo persiguió, no solo a los hombres, sino también a las mujeres. El primero en perseguir a las mujeres. Pablo de Tarso, recordad a Esteban siendo apedreado. El sufrimiento de la iglesia ya empezó en esos primeros días. Pero aquí ahora la iglesia ya no es perseguida por los de Judea o los judíos, es perseguida por los paganos y especialmente por el imperio de Roma. Leemos en el versículo 10, y es un dato que os doy, aunque miraremos después la aplicación espiritual. En el versículo 10 dice así: tendréis tribulación por 10 días. Es un dato interesante, porque cuando contamos los años del 100 al 313 y los emperadores que siguieron gobernando en esos años, encontraremos 10 épocas, 10 emperadores que persiguieron a los creyentes. Un dato interesante: tribulación por 10 días, 10 ocasiones. Ahora, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa en ese tiempo donde la iglesia está siendo perseguida? Sin duda alguna me diréis, bueno, pues qué pena, porque están sufriendo por Cristo, pero qué bendición, porque son un ejemplo para mí. Nosotros decimos esto desde una libertad cristiana. Estamos en un local con aire acondicionado, con bancos y sillas más o menos cómodos. Estamos seguros, nadie va a entrar por esa puerta a ponernos una espada. Pero hermanos, no era así en la época de Roma. Y no es así tampoco en algunos de los lugares aún del mundo entero hoy en día. En el 2001 estuve en Cuba y me invitaron a predicar, pero cuando iba a subir al púlpito, el pastor me dijo: no podrás subir al púlpito, predica desde las bancas, porque siempre hay gente del Partido Comunista aquí espiándonos. Y si ven que un extranjero, tú eres turista, estás predicando, pueden ponerte en prisión. Así que no te voy a invitar a predicar, sino vas a dar un testimonio. Y tú predica, es lo que me dijo. Y lo hice. Al terminar la reunión estuve hablando con una persona muy conocedora de la política, muy conocedora de las situaciones mundiales, muy conocedora del partido y muy incrédula. Después, sin duda alguna, era miembro del partido, de los CDRs que vigilan quién entra y quién sale en los barrios de Cuba. Pero eso fue mi primer toque y encuentro con la situación en Cuba. Me invitaron a ir al seminario bautista de ahí de Cuba y hablar con los pastores que daban clases. 3 de ellos habían estado varios años en la prisión, sufriendo por Cristo. Hermanos, cuando yo hablé con esos hermanos, de verdad os digo, me sentí que yo no había hecho nada por el Señor. Tampoco es lo que yo he hecho por Él, comparado con estos hermanos que habían puesto en la línea sus propias vidas por amor a Cristo. Hoy en día, en países del mundo, desde África a India, a Irak, Irán, Siria, Afganistán, muchos de los países musulmanes, China aún, Corea del Norte, los creyentes son puestos a muerte. Y qué ejemplo de valentía, de amor por el Señor. Y por supuesto, ninguno de nosotros quiere entrar al cielo a través de la puerta de una espada. Pero hermanos, sabemos que Dios está con nosotros. Y para mí el ejemplo de estos creyentes es el ejemplo que tenemos en esta iglesia de Esmirna, donde a pesar de la tribulación, a pesar de las dificultades, a pesar de que ellos iban a llegar hasta la misma muerte, el Señor les dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, no es tema para hoy, pero es muy bonito predicar sobre los galardones y creo, si recuerdo bien, que hay 5 coronas mencionadas en el libro de Apocalipsis y a lo largo de la vida de la Biblia, y una de esas coronas es la corona de la vida, la recompensa para aquellos que fallecen como mártires. No hace falta ir tan lejos. Durante esas persecuciones, tenemos aquí a 1 hora de camino desde donde nosotros estamos, una ciudad que fue la ciudad más importante del Imperio Romano durante los años de, se me ha ido su nombre, Augusto César. Me refiero a Tarragona. Es para mí impresionante bajar a las arenas del circo romano y muchas veces hemos llegado a los estudiantes de la Fundación Bíblica al mismo lugar y en el mismo centro donde
El pastor de la iglesia y 2 de los diáconos fueron quemados vivos por mencionar a Jesucristo. Y dice la historia, he leído, que miles murieron en ese lugar. Cerca se encuentra uno de los cementerios más grandes de Europa, un cementerio paleocristiano, donde hay tumbas de aquellos mártires. Y puedes ver en esas tumbas el símbolo del pez, que es un acróstico con las palabras Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Y puedes ver el ancla, símbolo de la seguridad eterna, y puedes ver el pavo real, símbolo de la vida después de la muerte. Son cosas que anhelan el corazón. Qué ejemplo, ¿verdad que sí, hermanos? Para que nosotros seamos inspirados por esa idea preciosa, que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. De no tener miedo ante la persecución, como escuché una vez en Rusia, de cómo los soldados rusos tomaban a los creyentes y los llevaban ahí al mar congelado en Siberia y les forzaban a entrar en las aguas frías para morir congelado. Ellos entraban cantando himnos. He leído la historia de cómo un soldado ruso dejó su arma a un lado, se desvistió y entró con ellos. Y sus compañeros le gritaban, ¿qué haces, loco? Regresa, vuelve aquí al fuego. Habían puesto un fuego diciendo, cualquiera que quiera negar a Cristo, venga, caliéntase en el fuego. Aquel soldado ruso miró a sus compañeros y miró a los mártires y les dijo, no habéis visto lo que yo he visto. Y siguió en esas aguas profundas hasta fallecer. Eso es la historia narrada en algunos de los libros y es interesante ver después de la muerte, ver que lo primero que vas a encontrar es a ese Señor que da vida y vida eterna. Alguien dijo, Fanny Crosby, la gran cantante de himnos, compositora de himnos, dijo, no tengáis pena por mí que soy ciega. Lo primero que veré cuando entre en los cielos es a mi Salvador. ¿Qué visión? La visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Ahora, si la persecución era difícil, había un segundo punto en esta iglesia que es amargo. Vamos a leerlo. Se encuentra en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¡Wow! Pronto en la iglesia primitiva va a haber un movimiento de falsa enseñanza. El espíritu de error y el espíritu del anticristo ya se movía en los tiempos de Pablo. Recordad que él mismo dice, ya está obrando el misterio de iniquidad. Esta iglesia en estos años, no solamente hay una influencia de la persecución, sino un empuje grande también de algunos que son sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga a veces es traducida en algunos contextos congregación de Satanás. Son judíos o mejor dicho, dicen ser judíos y no lo son. ¿A qué se refiere esto? En mi humilde opinión y por lo que entiendo de las Escrituras, se refiere a ese grupo de la secta, voy a usar esa palabra, de la secta judaica, que forzaba a los creyentes a cumplir la ley para ser salvo, a circuncidarse, a guardar el Shabbat, a guardar el kosher, a guardar todos los preceptos legales del Antiguo Testamento. Ahora, fijaros que he dicho esto, y esto es un tema para otros días, pero el problema de estos judaizantes es que creían que uno era salvo por las obras de la ley y que esa salvación se ofrecía o se recibía cuando uno obedecía la ley. No toques, ni gustes, no menciones, no hagas. Y no solamente la ley escrita, la Torá de la palabra de Dios, sino también la ley oral y los preceptos rabínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo, me encanta Pablo, cada vez que estudio a Pablo me gusta más, aunque Pedro me encanta como él era. Pedro hablaba antes de pensar y no pensaba antes de hablar. Pero Pablo sí, Pablo sabía lo que decía.
en el pasaje de Gálatas, donde él dice que por las obras de la ley ninguna carne o ningún hombre se justificará para con Dios. Y Pablo está atacando y poniendo realmente el bazooka contra estos que estaban enseñando, diciendo ser judíos, eran sinagoga de Satanás. Ahora os doy un dato interesante a aquellos que estáis tomando nota. Esta expresión, ninguno será salvo por las obras de la ley. Las obras de la ley, esa expresión no se encuentra en ningún escrito más que en el escrito de Pablo, tanto en Gálatas como en Romanos. Aunque hace poco, unos años atrás, se descubrió un manuscrito en las cuevas del Mar Muerto. Y sabéis, mi tesis del máster fue justamente en las cuevas del Mar Muerto, en el Dead Sea Scrolls. Y cada vez lo están ya publicando todo, y hay un manuscrito, el QR, o el 4Q MMT. En ese manuscrito se menciona las obras de la ley. Entonces, ellos defendían en este manuscrito que uno tenía que hacer ciertas cosas para poder realmente ser santo. Y eran cosas a veces que unos nos reiríamos al leer ese manuscrito. Pero menciona esa expresión, las obras de la ley. Pablo, algunos creen que cuando menciona en Gálatas, nadie es salvo por cumplir las obras de la ley, se está refiriendo justo a este manuscrito, al 4QMMT. Puede ser, pero fijaros ahora, y vuelvo a nuestros días y a nuestra aplicación, lo que es ser perseguido por el gobierno, ser perseguido al punto de morir, y tener que luchar contra la apostasía dentro de la iglesia local. Tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos realmente donde uno puede llegar a desesperarse. Dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad, y lo creo. Es la primera víctima de una guerra. ¿Qué es verdad? Mala información y mala influencia. Aquí la verdad estaba siendo vendida. Son tiempos amargos. Sin embargo, algo que me llena el corazón de esperanza es que a esta iglesia amarga, a esta iglesia confusa y confundida, a esta iglesia sufriente, Cristo le dice unas cosas y se presenta de una manera. Y vamos a verlo. Está bien, cómo se presenta Cristo. De hecho, es el primer versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recordad la imagen que Juan ha tenido en la isla de Patmos. Y recordad que esa imagen se presenta el Cristo resucitado, el Cristo de poder y gran gloria. El que estuvo muerto, pero vive. Y para aquellos que están delante de un león, estas palabras son de mucho ánimo. De mucho ánimo. Y ninguno puede imaginarse lo que es estar en un circo con miles de personas a tu alrededor chillando y ver que salen de una pequeña puerta o vienen desde abajo en una especie de ascensor de madera, se abría una catapulta, una puerta de madera y salían 6, 7, 8, 10 leones. ¿Habéis escuchado el rugido de un león? Nosotros lo hemos hecho y de bien cerca, y os aseguro que es aterrador. En ese momento, hermanos, cuando la muerte está ahí delante, saber que en quien has creído es el Dios de la vida, da mucha esperanza. Y por eso Cristo se presenta como el primero y el último, el alfa y la omega, nos dirá en otro pasaje, el que estuvo muerto y vivo. Y esto para mí hoy, en el siglo XXI, es de una esperanza extraordinaria. Yo no he creído en un Dios muerto. Yo no he creído en un Dios que no puede salvar. Yo no sigo como en México, que tienen esa adoración al Dios de la muerte. No sé si habéis visto esqueletos y adoran a los muertos. Esa no es la creencia que yo he tenido.
La creencia que yo he tenido no es como los druidas ahí en Inglaterra o como los egipcios, que era una religión fundada totalmente en la muerte. Tenían su libro de la muerte, tenían sus dioses dedicados a la muerte, al inframundo. Todas las tumbas egipcias estaban enfocadas a la muerte. Nosotros hemos creído en el Dios de la vida. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Hermanos, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tememos mal alguno, porque Dios está con nosotros. Y en esta iglesia amarga, Dios se presenta diciendo, yo soy el Dios de la vida. Pero además, escucha sus palabras de ánimo. Cuando dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Dios sabe. Dios conoce. Y cuando Dios conoce, la palabra en griego es pleno conocimiento, epiginosko. Absoluto conocimiento de lo que pasamos, sufrimos, perdemos. Dios está aquí con nosotros hoy y Él sabe lo que estamos pasando. Nada se ha escapado de las manos de Dios. Dios no se ha bajado del trono. Dios no ha dejado su cetro. Dios sabe. Yo conozco tus obras. Aquellos que dais un vaso de agua a un profeta, tenéis galardón de profeta. Aquellos que me servís, Dios va a dar premios a los servidores. Dios sabe nuestras obras. No somos salvos por obras, lo he mencionado antes. Las obras de la ley, ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Pero Dios se acuerda de nuestras obras. Dios sabe, hermanos, y aquellas cosas que tú haces por el Señor y que nadie ve muchas veces, o nadie te agradece muchas veces, o nadie se acuerda muchas veces, Dios sabe. Yo sé tus obras. Y aquel día en los cielos vamos a tener muchas sorpresas. Los likes, como he dicho otras veces, vendrán de arriba de los cielos, no de aquí de la tierra. Los verdaderos likes. Aquí vemos yo sé tus obras. Y Dios sabe nuestra tribulación. La palabra tribulación viene de un vocablo latín, tribulum. El tribulum era una madera con un montón de clavos. Yo lo he visto aquí en Cataluña. Se utilizaban los antiguos campesinos para destrozar las piedras grandes de los campos que araban. Y la idea era, si pasaba uno de esos tablones con pinchos por encima tuyo, tú estabas debajo del tribulum. Imagínate cómo salías. De ahí vino la palabra tribulación, estar debajo. Y vino otra palabra, hupomanei, en griego quiere decir permanecer debajo. Dios a veces hace que permanezcamos debajo de la prueba, de la tribulación, para enriquecer nuestras vidas. Y a veces es la pobreza. ¿Sabéis que los países más pobres que he visitado son a veces los países más felices que he visitado? Pobres, pero ricos. Así que estas palabras que el Señor está dando a esta iglesia son de ánimo, son de consuelo para una iglesia que está en la amargura. Ahora vayamos al último punto, porque en esta iglesia también hay vencedores. Voy al versículo 10, la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero mira el versículo 11. El que tiene oído oiga, es decir, tú y yo. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora esto es precioso. Está en el contexto de morir por Cristo, de ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Pero ahora quiero ver algo interesante. Y quiero ver unos paralelismos que son asombrosos. Porque las promesas al vencedor van en paralelo al libro de Génesis. Iremos viéndolo. Mira el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, dice, al que venciere.
¿qué le va a pasar al que venciere? Pues lo leemos, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recordad la historia, recordad el huerto del Edén. La promesa aquí es que aquel árbol que no pudieron comer Adán y Eva, aquellos que vencieren podrán comer de él. Ahora, recordad la historia. Cuando comieron, la muerte entró en el mundo por un hombre. Mejor dicho, voy a corregir mis palabras. El pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte. La muerte tiene dos aspectos. Una es la separación de Dios. Yo, como hombre, pecador, estoy separado de Dios, muerto. En ese aspecto es el significado de la palabra muerte. No quiere decir, como algunos se interpretan, que no tengo sentimientos, o no tengo voluntad, o no tengo ideas, o no tengo conocimiento. No, quiere decir que estoy separado de Dios, estoy muerto en mis delitos y en mis pecados. La segunda parte de la palabra muerte es cuando mi espíritu se separa de mi cuerpo para ir a la eternidad. Es lo que más conocemos de todos. Cuando alguien muere, fulanito de tal ha muerto. Leemos hoy en las noticias casi 14.000 muertos por el COVID-19 en España. Eso es muerte. Ahora, mira la promesa que tenemos en este versículo. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Se refiere aquí a una cosa importante. La muerte física es una de las seguridades más grandes que tenemos en este mundo. No vamos a morir si el Señor no viene. Pero después de esa primera muerte hay una segunda muerte, la muerte eterna. Está relacionada y explicada en el libro de Apocalipsis. Cuando Dios juzgará a todos los hombres según sus obras. Es curioso esto, porque somos salvos por gracia, pero somos condenados por obras. Y si nuestras obras han sido malas, vamos a ir al infierno. ¿Y cuál es la peor de las peores de las malas obras? Negar a Cristo como Salvador personal. Eso es la peor obra, y justamente esa es la que al final nos condena. Así que esa es la segunda muerte, cuando por toda la eternidad seremos enviados a ese lago de fuego sin esperanza alguna, separados de Dios. Pero la promesa al vencedor es: tú no sufrirás esa segunda muerte. Tú no sufrirás ese juicio eterno. Tú no sufrirás esa separación porque has sido fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Tú no sufrirás esa segunda muerte porque eres mi redimido. Eres mi hijo, eres mío. Esmirna, amarga, los tiempos difíciles, las situaciones difíciles, malas enseñanzas, disputas, 10 persecuciones. Pero el Señor estaba con ellos. Y hermanos, espero que estas palabras, al entender mejor la iglesia Esmirna, nos ayuden hoy en el siglo XXI a ser fieles. Y a veces es más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. ¿Cuánto toma que te peguen un balazo en el cráneo? Segundos. Milésimas de segundos. Nunca lo he experimentado, pero lo he visto. Uno de mis compañeros en el ejército se puso su CEDME, fusil español de 7.62 milímetros, lo puso aquí, disparó. Yo estaba a 1,5 metros de distancia. Y no quiero entrar en los detalles, no son nada agradables, pero vi la muerte en directo. ¿Cuánto tomó eso? Segundos. Y abrió sus ojos al otro lado de la eternidad. Nosotros, hermanos, es más difícil vivir cada día por Cristo. Cada día morir por Cristo. Cada día ser entregados a ese sacrificio vivo, santo y agradable que es nuestro Dios. Pero si morimos con Cristo, también reinaremos con Él. Dios use estos pensamientos para el consuelo y la bendición de todos aquellos que habéis escuchado. Vamos a orar. Señor, tu palabra es la que consuela nuestros corazones y sé que es la que nos anima en este tiempo de tanta dificultad que vivimos. Señor, no solo
no solo, Padre, por el COVID-19, sino también por la confusión en las iglesias, la apostasía, la putrefacción del mundo, Señor, que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Las iglesias, Señor, están mal porque las familias están mal. Separaciones, divorcios, malos tratos, abandono. El mundo, Señor, está como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos, Señor, de Noé. Padre, nuestra esperanza es que tú vengas a por tu iglesia, que nos liberes de la ira venidera, nos guardes para no pasar el tiempo de angustia para Jacob. Nos ayude, Señor, a vivir por Cristo, día a día, paso a paso, momento a momento. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.